Cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, el pasado 19 de noviembre ustedes aprobaron un Real Decreto para la reforma del Reglamento de Extranjería, el 1155/2024, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 20 de noviembre de 2024. Fue titular en varios diarios, pero fue titular y portada en diarios que no son españoles. Le he traído algunos ejemplos del propio día 20 de noviembre, el mismo día que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. Al 24 News, que es un diario argelino, anunciaba que España anuncia la regularización de la situación de cientos de miles de inmigrantes para aumentar su plantilla. Aquí tiene además una mención a usted, aquí tiene su nombre en árabe en los diarios argelinos. Tenemos otro titular, Hiba Press, también de Argelia. Hiba Press, con una foto de unos billetes metidos en un pasaporte, dice que el Gobierno español decide simplificar los trámites para la obtención de documentos de residencia y regularizar la situación de los inmigrantes. El mismo diario argelino publicaba también en otro titular que España prevé regularizar la situación de los inmigrantes. En el mismo diario se decía que se simplifican trámites, que se eliminan duplicidades y que se dotan de garantías y rigor jurídico. Y lo anuncia porque dice la misma noticia que también está dirigido a aquellos que estén pensando emigrar a España. Tenemos Sky News, diario que también se ve en todo el norte de África, financiado por Emiratos Árabes Unidos. España avanza para la regularización de 1 millón de inmigrantes. Una guía también en una web vista en el norte de África, una guía para solicitar el ingreso mínimo vital y la regularización. España en árabe, incremento de 350 euros en la prestación del ingreso mínimo vital. Y aquí tenemos a Bel Press, otro diario marroquí, anunciando, señora ministra, el mismo día que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, sus medidas para todo Marruecos. ¿Sabe cómo se llama esto, señora ministra? Efecto llamada. Esto se llama efecto llamada, que es lo que ustedes hacen. Y esto es una irresponsabilidad, es una triple irresponsabilidad, señora ministra. Es una irresponsabilidad, primero, desde el punto de vista jurídico, porque su Real Decreto, su reforma, contraviene sospechosamente algunos artículos de la Ley Orgánica 4/2000 de Derechos y Deberes de los Extranjeros en España. Como usted conoce, el artículo 2 bis, que es precisamente quien dice cuáles son las directrices que deben regir en la política migratoria, es decir, la política que usted hace desde su ministerio. Y entre estos principios tenemos la ordenación de flujos migratorios laborales, cuando hay 600.000 extranjeros en España en paro, señora ministra. La integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía. Integración social de 300.000 personas al año. ¿Dónde los integras? Porque para integrar hay que disgregar. ¿Dónde los vas a integrar, señora ministra? Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. ¿Qué igualdad efectiva si traemos masivamente personas de los países más machistas del mundo? Lucha contra la inmigración irregular y persecución del tráfico ilícito de personas. Es una ley orgánica, señora ministra. No parecen tener la intención de cumplirla. Punto H del 2 bis de la Ley Orgánica 4/2000. Persecución de trata de seres humanos. Ustedes son la compañía aseguradora de las mafias de trata de seres humanos, señora ministra. Y quien más se alegra de su Real Decreto 1155/2024, quien más se alegra, señora ministra, son las mafias de tráfico de personas. Y así es como todo va según el plan. Miles de personas se pondrán en contacto con una mafia, se descargarán la guía en árabe sobre regularización en España, ingreso mínimo vital, se echarán al mar en una barcaza y esperarán a que llegue Open Arms, Aitamari, Sea-Watch Internacional o Salvamento. El señor Puente también acude al rescate de las mafias, porque ustedes
No quieren regularizar ni una, ni dos, ni cuatro, ni cinco refugiados que huyen de una guerra, señora ministra. Su reforma es de 300.000 en 300.000 regularizaciones al año. Su reforma, señora ministra, regulariza millones de personas y llama a venir a otros tantos millones de personas los próximos años. Están tomando decisiones, señora ministra, muy peligrosas. Están tomando decisiones que van a cambiar nuestras naciones, que van a cambiar el rostro de nuestros países, que pueden extinguirlas a largo plazo. Y además, ustedes lo hacen como política de hechos consumados, ante millones de españoles estupefactos y, sobre todo, de espaldas a la realidad del pueblo. Y esto es importante, esto tiene una trascendencia, porque este debate, señora ministra, también es sobre si somos, sobre si seguiremos siendo, sobre si tenemos un destino, un proyecto, sobre si nuestros cementerios son algo más que tierra, que lápidas y huesos, sobre si nuestros hijos son la continuidad de algo más que unas ruinas, sobre si somos conscientes de que en este momento histórico nos jugamos todo, porque sí, señora ministra, las naciones pueden desaparecer. Europa es o fue un oasis muy pequeñito en el mundo, un foco de cultura, de prosperidad y de luz, pero algo muy pequeño frente a los 10.000 millones de seres humanos que viven en el mundo. La población europea es solo un 5% de la población mundial. La población española es solo un 0,61% de la población mundial. ¿Sabe usted, señora ministra, cuántos habitantes tiene Europa? Me imagino que sí. 400 millones de habitantes. ¿Sabe cuántos habitantes tiene Nigeria? 200 millones de habitantes. Solo Nigeria, con sus tasas de crecimiento, va a llegar a tener la misma población que Europa y además la va a exportar a Europa, porque las tasas de fecundidad, en el caso de España, por ejemplo, hemos conocido la última tasa global del informe de la OCDE, es de 1,16. La tasa de Nigeria es de 4,6. Son muchos números, quizá no les dicen nada, pero el debate demográfico es un debate de números, porque los números son el destino de nuestros países. Son muchos números y un solo resumen, señora ministra. Si cada 2 personas solo tienen un hijo, la población de los países, la población de España, se reducirá a la mitad. ¿Y qué sería lo lógico? ¿Qué sería lo lógico por parte de políticas preocupadas por la salud demográfica de sus países? Políticas de natalidad, ¿no? Sería lo más lógico. Y, sin embargo, ¿qué es lo que hacen ustedes, señora ministra? No me mire así. Políticas de sustitución poblacional. Eso es lo que ustedes hacen, señora ministra. No hacen lo que Europa necesita, hacen lo suficiente para que Europa deje de existir. La ONU, ya por el año 2000, trasladó el primer informe demográfico decía que la economía europea, que su prosperidad dependía de su población y que en Europa faltaban 159 millones de habitantes para su supervivencia, que debían venir de otros países. ¿Quién avaló este mismo informe del año 2000? La Comisión Europea. La Comisión Europea avaló este informe. El Banco Mundial aumentó ese informe y dijo que las migraciones debían aumentar también a los países occidentales para dedicarlos a su masa laboral. Lo mismo dijo el FMI, lo mismo dijo el Foro de Davos. Todos decían que era para garantizar la supervivencia de Europa, pero yo me pregunto, ¿su supervivencia o sus cuentas de resultados? ¿Europa son una serie de productos interiores brutos en una geografía? ¿O es más cosas? ¿España es un lugar o es algo más? ¿Es unos presupuestos generales del Estado? ¿Es un PIB? Ni España es un lugar, ni la supervivencia de una serie de cuentas de resultados de multimillonarios es la supervivencia de Europa. Quizás sí su prosperidad, pero no su supervivencia, señora ministra, porque para garantizar esas cuentas de resultados, si lo que haces es importar millones de personas del tercer mundo, de lugares con los que no compartimos nada, ni modo de vida, ni costumbres, ni religión, quizás a usted le salvan los números, pero matan el espíritu, matan la identidad y matan la civilización, porque los seres humanos no somos dígitos, no somos números.
tenemos cultura, tenemos raíces, tenemos pertenencia y tenemos espíritu. Y le digo algo que quizás sí que va a entender, porque a lo mejor esto de la civilización le suena un poco a chino. Algo que sí que va a entender. Usted va a cambiar de opinión, señora ministra. Su gobierno va a cambiar de opinión, porque han cambiado de opinión en nuestro entorno. Ha cambiado de opinión Macron, ha cambiado de opinión la socialdemócrata Anderson. Hace 3 días Trudeau decía que también iba a cerrar las fronteras, incluso a los visados de estudiantes. Ha cambiado de opinión Scholz en Alemania. Han cambiado de opinión en Suecia, han cambiado de opinión en Dinamarca, han cambiado de opinión en todos aquellos lugares en los que defendían lo mismo que defiende usted. Pero ustedes no van a cambiar de opinión ante el aumento de violaciones en manada, ni de asesinatos de mujeres, ni de atentados yihadistas o de machetazos. Ustedes van a cambiar de opinión, señora ministra, como todos los que han cambiado de opinión, cuando descienda la intención de voto al Partido Socialista. 200 atentados yihadistas en Europa después. Se los podían haber ahorrado, señora ministra. Porque ustedes quieren seguir viviendo, y quizá ustedes pueden seguir viviendo una mentira entre estas paredes, pero en Villaverde, en Usera, en Nou Barris, en Delicias, en Valladolid, en las 200 de Roquetas, en El Puche, no les queda otra, señora ministra, que vivir la realidad. Y la realidad son puñaladas, son sueldos precarios, son parques tomados por bandas, son violaciones en manada. Es miedo, y ya termino, señor presidente, miedo que ustedes han traído a los barrios que antes eran alegres y tranquilos. Muchísimas gracias. Gracias. La verdad es que sí que me suena lo de Jauría de Menas, señora ministra. ¿Sabe por qué? Porque lo que es un bulo es que hay lugares, lo que ustedes niegan, y lo que es un bulo es que no haya marquesinas, ni parques, ni barrios, ni pueblos invadidos, donde ni las niñas, ni los ancianos, ni las personas que van a cobrar su pensión estén seguras. Eso es lo que ustedes niegan. Porque sí, hay marquesinas en el barrio de Hortaleza, por ejemplo, ocupados por una Jauría de Menas, y hay niñas que caminan hasta la siguiente parada porque tienen miedo. Usted esto no le pasa, porque le recoge un coche oficial en su casa y porque tiene seguridad privada. Habla usted de la Constitución. No sé qué artículo de la Constitución es el que dice que podemos saturar los servicios públicos en detrimento de los españoles. No sé cuál es el artículo de la Constitución que dice que ustedes, el Gobierno, tienen derecho a saturar los servicios públicos, a precarizar las condiciones laborales de los españoles, invadiendo el mercado laboral. No sé cuál es el artículo de la Constitución que permite que un gobierno haga que los españoles vivan en inseguridad en sus barrios y con miedo. Habla usted que nos diferencia una cosa, y el respeto a los derechos humanos, porque según usted respeta los derechos humanos y yo no, ¿verdad, señora ministra? ¿Dónde están los derechos humanos de Diego Valencia, asesinado por un yihadista en la Plaza Alta de Algeciras? Por un tipo que entró ilegalmente en nuestro país, del que había una orden de expulsión no ejecutada por su gobierno, señora ministra. ¿Dónde están los derechos humanos de Diego Valencia y de su familia? ¿Dónde están los derechos humanos de David Lledó, asesinado por un marroquí en Gata de Gorgos, que ya está en libertad? Señora ministra, ¿dónde están los derechos humanos de tantas niñas violadas en manada en nuestro país los últimos años por culpa de los depredadores que ustedes traen a nuestros barrios?
con total impunidad. Habla usted de bulos. Todavía no ha rebatido ni un solo dato de los que yo he traído hoy a esta tribuna. Señora ministra, su único argumento ha sido que yo he dicho bulos que usted no ha descrito, porque no puede rebatir. Señora ministra, es un bulo que en España hay 3.652 niñas en riesgo de sufrir mutilación genital femenina por la gente que ustedes importan masivamente. Es un bulo que hay, aquí no se sabe muy bien el dato, en torno, Save the Children, creo que dice en torno a 600 niños en riesgo de matrimonios forzosos, 500.000 niñas en Europa. Es un bulo que han aumentado las violaciones en el año 2017, según datos del Ministerio de Interior, 1.382. En el año 2022, 4 veces más, 4.875. Es un bulo cómo está aumentando el yihadismo en Europa, cómo está azotando las calles y los barrios de los europeos. Es un bulo que el 22 de marzo del año 2024 hubo un atentado islamista en Crocus con 144 muertos. Es un bulo que el 15 de abril del año 2024 hubo un atentado islamista en una iglesia en Sydney, aunque esto sea Australia, con 4 heridos y un bebé. Es un bulo que el 31 de mayo del año 2024 hubo un ataque islamista con cuchillo en Mannheim, donde todos recordarán al agente de policía herido que finalmente falleció. Es un bulo que el 16 de junio del año 2024 un soldado fue apuñalado por un islamista en París. Es un bulo que el día 24 de junio del año 2024 en un atentado en Daguestán se registraron más de 20 muertos, también un atentado islamista. Es un bulo que el 29 de junio del año 2024 hubo una tentativa de atentado en la Embajada de Israel en Serbia. Es un bulo que el 17 de agosto del año 2024, solo estoy hablando del año 2024, hubo un ataque en una sinagoga en Rouen, en Francia. Es un bulo que el 23 de agosto del año 2024 hubo un ataque islamista en Solingen que dejó 3 muertos. Es un bulo que el 25 de agosto del año 2024 un islamista quema la sinagoga en Grand Mot. Es un bulo que el 6 de septiembre del año 2024 hubo un ataque islamista en Múnich. Es un bulo que el día 20 de septiembre del 24 hubo un ataque con cuchillo en Rotterdam que dejó un muerto. Es un bulo que Europa se está pareciendo cada vez más a la novela a Sumisión, la novela que hace 10 años escribió Michel Houellebecq, o al Desembarco, es escrita por Jean Raspail en el año 73. Es un bulo que esté en riesgo nuestra seguridad, que esté en riesgo nuestros barrios, que está en riesgo nuestra convivencia y que está en riesgo nuestra identidad. Ya termino, señor presidente. Porque nosotros tenemos derecho a decir que está en riesgo y derecho a querer que España pueda permanecer. Como decía Jean Raspail, todo hombre y toda nación tienen el sagrado derecho de preservar sus diferencias y su identidad en nombre de su futuro y en nombre de su pasado. Muchísimas gracias.